tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, marcando el pulso de la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran y cada vez te muestran menos. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la información para que vos sepas lo que está pasando en la República Argentina. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Los Límites de la Corte. Vamos a estar hablando hoy porque lo venimos marcando en las últimas semanas que alguien tenía que empezar a poner las cosas en su lugar en esta República Argentina avasallada por el gobierno de Macri, donde las instituciones bajo el gobierno de Macri como nunca están siendo avasalladas y donde el gobierno de Cambiemos, integrado por la Unión Cívica Radical, que siempre respetó el marco de las instituciones en la Argentina, y por la coalición cívica, que ahora comienza a desmarcarse del gobierno y vuelve a su línea histórica de también marcarle los límites a la República. Cambiemos ha intentado llevarse puesto al Poder Judicial en la Argentina. Lo ha logrado, lamentablemente, con jueces adictos que dan vergüenza ajena y que son una mancha para la justicia en la Argentina. E intentaron lograrlo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando alegremente mostraron a los medios como una muestra más de impunidad y de poder, de ese vale todo y de ese vamos por todo que plantea el gobierno de Cambiemos, cuando mostraron esta foto vergonzosa para las instituciones de la República. El presidente de la Corte, acompañado por la vicepresidenta Elena Hayton de Nolasco, almorzando en la Casa de Gobierno con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. En una foto que no era institucional, era una foto en que, como después quedó demostrado, el gobierno se atribuía por sobre la Corte la potestad de mandar y de poner lo que ellos querían. Y por suerte para la salud de la República, hubo una reacción institucional de los otros integrantes de la Corte, del doctor Lorenzetti, del doctor Rosati, del doctor Maqueda, haciendo honor a su trayectoria también y a su pasado, que dijeron: no podemos permitir quedar como los delegados del Poder Ejecutivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anoche, lo contaban hoy muy bien nuestros colegas Gabriel Morini e Irina Hauser en Página 12, pero anoche lo denunciaba también y lo contaba nuestro colega Carlos Pagni, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, que después se llena la boca hablando de que son respetuosos de las instituciones y de la justicia, en forma sigilosa, cuando caía la noche sobre Buenos Aires, entró al despacho de la doctora Elena Hayton de Nolasco. Esto lo denunciaba anoche y lo contaba nuestro colega Carlos Pagni. Fíjese. Y una vez que Lorenzetti fue desplazado de la presidencia de la Corte, con intervención de amigos de Macri y sobre todo de Carrió, Macri lo invitó a comer en una especie de cena de homenaje en Olivos, donde había varios amigos de Lorenzetti, entre ellos, para que se entere Carrió, Enrique Nosiglia. De hecho, hubo una comunicación del presidente Mauricio Macri con Ricardo Lorenzetti, una comunicación bastante dura. Aparentemente, por lo que trascendió de esa conversación, Macri le dijo a Lorenzetti que este era el pasa o no pasa de la relación entre ambos. Signo de interrogación entonces sobre Hayton.
Lo vieron al ministro Garabano hace 2 horas salir del despacho de Hayton en el cuarto piso de la Corte. Veremos si tuvo algún resultado su gestión y cómo vota Hayton mañana, si del lado de la mayoría o del lado de Rosenkrantz. Bueno, pareciera que la gestión de Garabano no tuvo éxito porque hoy Elena Hayton de Nolasco votó a favor de los jubilados también, votó con la mayoría de la Corte y marca la soledad del presidente de la Corte, marca la soledad de un hombre que fue puesto por las corporaciones y por el poder político, mediático y judicial de turno en la Corte para seguramente intentar llevar de narices a los otros jueces para hacer la voluntad del gobierno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es de destacar, muy digna, la actitud institucional de los integrantes de la Corte que dijeron: no vamos a ser delegados del gobierno, vamos a cumplir con lo que marca la Constitución Nacional, somos un poder del Estado y como tal merecemos ser respetados. Y esperemos también que esta Corte, que empieza a dar buenas noticias para la salud de la República, empiece en algún momento a ponerle freno y límites a los desaguisados que están haciendo otros jueces u otros integrantes de Cámara en este país que Cambiemos ha intentado domesticar jueces, pasarlos por arriba y llevar agua para su molino. También vamos a estar hablando esta noche de la última intentona de Cambiemos, de llevar a juicio a jueces laboralistas. ¿Por qué? Porque le pusieron límites al atropello del gobierno con los colegas de la agencia Telam. Y quiere y ahora intenta iniciarle juicio político a los camaristas porque no le hicieron caso a los designios del gobierno. Pero vamos ya a lo que pasó hoy, vamos a estar analizando mucho el fallo de la Corte contra ANSES y a favor de los jubilados. ¿Cómo votaron? Votó a favor de los jubilados Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosati, Elena Hayton de Nolasco. El único voto en disidencia, el del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, cumpliendo con los mandatos del gobierno. Darío Villarruel, buenas noches. Primer comentario sobre este tema, Darío. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Finalmente llegó el fallo, la fecha estaba prevista, muchas idas y vueltas, y si bien esto es lo más importante, hubo otro acuerdo hoy, que tuvo que ver con quitarle poder a Carlos Rosenkrantz. Todo tiene que ver con todo. Al quedar solito 4-1, otra vez como en la ley del 2-1, está muy solo Carlos Rosenkrantz. Algunos dicen que está tan bajoneado que habría amenazado con renunciar al cargo de presidente de la Corte. Obviamente el agua no llegó al río, pero está muy mal porque no tiene el apoyo de ninguno de sus pares. Y se ve en los votos, se ve en el deambular todo el día en la Corte Suprema de Justicia, se ve en el trato con otros empleados y que el verdadero poder de la Corte está en 3 hombres: Lorenzetti, Rosati y Maqueda. Los 3 peronistas, como se dicen, de la Corte. Bueno, este fallo, que se esperaba, hace ruido en el gobierno porque buscaba de alguna manera el gobierno que esto no cambie para dar una señal del poder. El gobierno acaba de demostrar que con la justicia en la Corte no puede. Puede en la Cámara Federal, puede en la Justicia Federal, pero la Corte le ha puesto freno. Más allá del gasto económico o no, este señor Blanco, jubilado camionero, hace años que está reclamando, y esto tiene que ver con la ley de reparación histórica, que fue una engaña pichanga. Es decir, el Estado no tiene que acordar con los jubilados tienen que cobrar lo que le corresponde. El Estado le prometió el premio de la zanahoria, pero privándolo de derechos adquiridos. Acá la Corte pone las cosas en su lugar, Gustavo. Hay entre 12 y 15.000 expedientes dando vuelta y potencialmente 150.000 jubilados que pueden verse beneficiados. Pero atención, más allá de este fallo, ojo con lo que pase de acá a fin de año con Carlos Rosenkrantz y Elena Hayton de Nolasco.
que ya cumplió 75 años, está en el cargo por un amparo y ya ha perdido la confianza de casi todos sus pares. Muy bien, y para avanzar en este tema, en este fallo de la Corte contra la ANSES, nos acompaña esta noche la doctora Bárbara Yarorogosky, especialista en el tema previsional. Buenas noches, Bárbara. Buenas noches. Y contanos y explicanos en la práctica qué significa, y sobre todo de montos para un jubilado, qué significa, ¿no? Bueno, este fallo tiene repercusión en los juicios que hoy están tramitando en la Seguridad Social. Son alrededor de 150.000 juicios que están en trámite. Y bueno, digamos, en lo que repercute es en el haber mensual que van a cobrar y en el retroactivo que se conforma justamente por los años en los cuales se litiga. Es alrededor de un 40 o un 50% menos lo que pretendía ANSES imponer a la Corte, que bueno, por suerte la Corte puso un freno y bueno, sigue, digamos, vigente el índice que se viene aplicando hace casi 10 años. Es decir, que en números reales, digamos, ¿en qué le va a modificar en lo que cobra de bolsillo el reclamo que se había hecho y lo que hoy va a percibir? Y si esto, digamos, ¿quiénes a partir de ahora, porque la gran pregunta es quiénes a partir de ahora pueden litigar para verse beneficiados con este fallo? En realidad son índices históricos, entonces no en todos los casos las diferencias son exactas. Pero supongamos, una persona hoy cobra un haber de 16.000 pesos, con el índice de la reparación histórica se le va a 22, 23.000 pesos. Y con un juicio puede llegar a 35, 36.000 pesos. Y en retroactivo es alrededor de 200, 250.000 pesos ofrecería la reparación, el índice de la reparación histórica, y con juicio se puede ir a 800.000 pesos. O sea, son cifras importantes y son años de juicios que la gente viene padeciendo y esperando como para que ANSES pretenda ahora sacárselo, ¿no? Gustavo, un dato. Lucio Orlando Blanco es jubilado camionero y aparentemente, si bien no se quieren decir los números, él estaría cobrando algo así como un poquito menos de 30 y con este fallo se iría a 42 o 45.000 en virtud de lo que le estaban privando de ganar. Y ojo, que con los 20 puntos que están perdiendo los jubilados ahora, va a haber nuevos reclamos en el futuro. Esto es lo que entiendo, doctora, ¿no? Sí, seguro, seguro. Bueno, hay, digamos, lo que uno cree con relación a este tema, si bien está lejísimos de resolver la situación actual de los jubilados, por lo menos hay una luz de esperanza y hay un freno al atropello y a los excesos y al abuso por parte de ANSES y del gobierno. Más que nada porque es ridículo pretender que la Corte vuelva a resolver sobre un punto que ya resolvió. Esto es lo grave, ¿no? Y por suerte, bueno, hoy se frenó estos intentos y, bueno, es un día de mucha alegría para los jubilados. Bueno, muy bien, Bárbara, quédate un minuto más, vamos a seguir ahora con este tema que sobre todo, obviamente, trae una luz de esperanza para muchos jubilados que venían reclamando, ¿no? Por parte, además, de un gobierno que los ha castigado, un gobierno que les ha hecho perder en los saberes que cobran y que, bueno, hoy pretendía que la Corte avale estas pérdidas históricas que están teniendo. Pero vamos al otro hecho político, si uno quisiera decir, que estaba marcando también Darío, que sucedió hoy. Los integrantes de la Corte, también en un hecho inédito, histórico, salieron a ponerle límites a Carlos Rosenkrantz. ¿Por qué? Porque no han soportado ver cómo Rosenkrantz se rendía a los pies del Ejecutivo y pasaba a ser el delegado del Ejecutivo ante la Corte o ante los otros integrantes. Y hoy, frente a una avanzada de Rosenkrantz que en su momento trató de quedarse con la caja, que trató de nombrar incluso a algunos funcionarios del gobierno en la Corte, con algunos nombramientos de familiares que escandalizaron, los integrantes de la Corte le salieron a poner un límite también a su presidente. Vamos a ver realmente en esto la acordada de hoy y en lo que cambia para un presidente que fue puesto, reitero, por el poder político, mediático y judicial de turno, y trataban con Rosenkrantz llevarse puesto a todos los otros integrantes de la Corte. La Corte Suprema, con los votos de Lorenzetti, Maqueda y Rosati, recortó los poderes de su presidente, Carlos Rosenkrantz,
recortó los poderes de su presidente Carlos Rosenkrantz en relación a contrataciones, renuncias, presupuesto y renovación de contratos del organismo. Rosenkrantz votó en disidencia y Hayton de Nolasco resolvió abstenerse. En un principio, la vicepresidenta se había sumado a la embestida de los 3 mosqueteros supremos. A partir de ahora, todas las decisiones de administración, nombramientos de la Corte y el Poder Judicial y toda decisión de la superintendencia necesitará del apoyo de una mayoría del máximo tribunal. El poder del presidente quedó limitado a cuestiones protocolares. Y reiteramos esto, lo que marcábamos al inicio, lo que estamos marcando con el hashtag los límites de la Corte. Lo que ha sucedido hoy es un hecho saludable para la vida institucional de la República. Este gobierno y muchos de sus integrantes, que se llenan la boca hablando de transparencia y de república, ha tratado de colonizar todo el Poder Judicial. Ha tratado y logrado en muchos casos llevarse a puesto a jueces de la República. Ha tratado y logrado en algunos casos colonizar algunos sectores del Poder Judicial. Tener jueces adictos que cumplen las órdenes del gobierno en forma vergonzosa, Por eso hay que saludar realmente estos hechos de un sector de la Corte que vienen a poner y a oxigenar, y esperemos también que para dentro del Poder Judicial, estos integrantes de la Corte que le han dicho a no ser delegados del gobierno, le han puesto un límite y han dicho lo que corresponde. Somos otro poder del Estado y venimos a poner las cosas en su lugar. Gustavo, me acuerdo, disculpame un minuto, sí. Darío, me acuerdo, Fernando, que vos ya venías comentando estos menesteres internos y que cómo se denominaba en los pasillos de la Corte a Rosenkrantz después del almuerzo famoso con el gobierno. Le dicen y lo llaman así en el cuarto piso Paladino. Recordemos, Paladino fue delegado del general Perón cuando estuvo en su exilio en Madrid y actuaba como delegado personal ante el gobierno argentino, en ese entonces la dictadura de Lanusse, y en algún momento se sospecha que más que delegado de Perón ante la dictadura, era delegado de la dictadura ante Perón. Por eso es lo que le dicen a Rosenkrantz Paladino. Fue como delegado de uno, volvió como delegado del otro poder. Bien, y qué desdibujado que quedó, qué humillado que quedó el ministro de Justicia Germán Garabano, yendo anoche a último momento a tratar de forzar el voto de Elena Hayton de Nolasco. Quedó, porque yo creo que en esto también a la propia Elena Hayton de Nolasco y la repercusión mediática que tuvo a través de lo que veíamos que denunciaba nuestro colega Carlos Pagni, hoy nuestros colegas Irina Hauser y Gabriel Morini en Ámbito y en Página 12, y bueno, no le quedó otra cuestión a Elena Hayton de Nolasco de desconocer esas presiones directas del gobierno y votar con los demás integrantes de la Corte. Sí, Darío. Te quería decir que la acordada por la cual el presidente tenía todo el poder es del año 61, que lo utilizaron varios presidentes, Nazareno, claro, inclusive Lorenzetti. Es muy bueno lo que pasó. ¿Por qué no lo hicieron antes? Obviamente porque había un acuerdo general. Al romperse todo, en la forma que irrumpió Rosenkrantz, porque recordemos que Lorenzetti era presidente hasta fin de año. Ahí el gobierno lo metió a Rosenkrantz, hizo apurar la votación, y ahí no sabemos por qué Rosati cambió, porque primero apoyó la designación y algo sucedió cuando Rosenkrantz comenzó a manejar manu militares la Corte y todo explotó con la filmación o foto que vimos en esa reunión con el presidente Mauricio Macri. A ver, la familia judicial puede estar a tono con el gobierno de turno o no, pero primero es la familia judicial. Esto está claro y se lo están haciendo notar a Rosenkrantz.
Vos sabés, Gustavo, Sí, que Fernando. ahí, como estaba acotando, da la sensación de que a Rosenkrantz le tejieron, como se dice, una cama cuando lo designaron presidente, porque en aquella famosa votación donde le quitan la presidencia a Lorenzetti y se la dan a Rosenkrantz, lo obligan a asumir el compromiso de que ya no iba a manejar, por ejemplo, la agenda de causas y los tiempos en los cuales iban a circular los expedientes. Ya en ese entonces lo obligaron a democratizar todo el manejo de la causa. Y ese fue el primer poder que perdió Rosenkrantz, y a partir de ahí se desencadena todo lo demás. Por ejemplo, este caso del fallo de Blanco es posible porque Rosenkrantz perdió el manejo de los tiempos de los expedientes y no pudo cumplir con el pedido del gobierno de estirar los plazos. Se lo llevaron puesto. No, bueno, a mí me parece que, reitero este concepto, es muy saludable para la salud institucional de la Argentina la reacción de los demás integrantes, de Lorenzetti, de Maqueda, del propio Horacio Rosati. No nos olvidemos, el doctor Horacio Rosati tiene escrito muchísimos libros, es una persona que es muy respetada a nivel institucional y a nivel de la justicia. Y justamente me parece que ahí hubo una reacción, después de esta foto que volvemos a mostrar, después de este almuerzo que lo llenó de vergüenza a más de uno. Porque acá lo que no hay que olvidarse, que el poder mediático, judicial y político, y también de las corporaciones que manejan hoy la Argentina, lo pusieron a Carlos Rosenkrantz de presidente para intentar manejar la Corte. Y ahí fue el primer límite que los demás integrantes le han puesto, que saludamos, porque hay que saludarlo para la salud institucional y recuperar la propia Corte, lo hemos dicho en más de una oportunidad, tiene que darse cuenta de, por ejemplo, y esto Rosenkrantz debería darse cuenta, analizar, él que fue titular de la Universidad Di Tella, cuando se hacen esas mediciones de opinión, las encuestas de satisfacción que hace la Universidad Di Tella, hoy el grado de insatisfacción que la ciudadanía tiene con la Suprema Corte de Justicia de la Nación es altísimo, más del 80% de insatisfacción. Frente a esto es que tiene que reaccionar la justicia en la Argentina, y frente a esto es que la Corte tiene que empezar a poner las cosas en su lugar, y ojalá siga por este camino que han tomado esta mayoría en defensa de la institucionalidad. Muy bien. Enseguida vamos a continuar con este tema, vamos a profundizar el análisis con el doctor Jorge Rizo, expresidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal y un hombre que conoce todo el manejo que se da en el Poder Judicial. Pero hoy ha sido otro día negro para la economía argentina. Si ayer hablábamos del lunes negro, hoy fue otro día negro. El riesgo país en su máxima expresión en la era Macri, 786 puntos, ni con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que según Cambiemos estamos aislados del mundo y peleados con los mercados internacionales, se había llegado a este riesgo país. 786 puntos, el más alto récord histórico de los últimos tiempos. Y esto lo logra Macri y la fragilidad de la economía argentina, los mercados internacionales que siguen desconfiando de la economía argentina. El dólar hoy bastante estable. 39.20, superando la barrera de los 39 y queda ahí, 39.20. Y la economía, que se sigue desplomando y donde ya técnicamente se dice la economía en la Argentina ha entrado en fase de recesión por los últimos datos. Fíjese. Caída del PBI, 1,4% va acumulado en el año. Esto, sigue Gustavo, cayendo. Sí, Fernando. Esto, Gustavo, es el PBI. Nosotros mensualmente vamos dando los datos del estimador mensual de actividad económica, Sí. que es el adelanto. Esto ya es la evolución del PBI consolidado por el INDEC del tercer trimestre del año. Los datos que estamos dando es
cómo evolucionó la economía argentina hasta el tercer trimestre de este año, ya en forma consolidada, no los datos provisorios que da el MAE. No, y además que son datos en caída libre, ¿no? Está marcando la caída libre de la economía argentina, ¿no? ¿Qué más? Respecto al tercer trimestre del 2017, 3,5 para abajo en el tercer trimestre del 2018. El consumo público cayó 5%, el consumo privado 4,5%, las exportaciones 5,9% y las inversiones 11,2% han caído. Datos y números realmente dramáticos para una economía, Fernando, ¿no? Es que el gobierno que vino a traer las inversiones se encuentra con que en un trimestre le caen 11,2% las inversiones. Da la señal de que no hay ningún proceso de inversión en el país, no hay ninguna expectativa de mejora de la actividad económica. Tenemos casi 60% de las fábricas utilizadas, 40% de la producción de este país está paralizada con las persianas bajas. Así que no hay necesidad en el ámbito industrial de realizar inversiones. Y eso se ve ahí. Si no hay consumo público, que tendría que ser motor, si no hay consumo privado, si no hay exportaciones, es lógico que tampoco nadie quiere invertir. Muy bien, Martín Redrado integra la Fundación Capital. Hoy, esta mañana, en Mañana Silvestre, en Radio 10, dialogamos con él y hace este pronóstico de la economía presente y futuro. Y estamos en una profunda recesión. En este trimestre que estamos transitando, Gustavo, la producción va a caer un poco más del 6% y lo más serio es la caída del salario real y la falta de creación de empleo, ¿no? El salario en este semestre para los trabajadores privados registrados, el tema es peor en los trabajadores informales, que es todavía uno de los grandes temas que no se ha resuelto en la economía argentina. 1 de cada 3 trabajadores no tiene cobertura social, pero los que sí la tienen cobertura han perdido en el último semestre su poder de compra en un 10,6%. Hacia adelante, como estamos con un plan de emergencia, tenemos una salida raquítica de este proceso. Este año la producción argentina, producto de la devaluación, prácticamente ha caído una tercera parte de 600.000 millones de dólares, que era lo que los argentinos producimos en todo el año. Vamos a terminar produciendo 400.000 millones y eso hace que entonces la relación deuda contra producto, cuando el producto se achica, esa relación aumenta y estemos en un 90%, lo cual nos pone en una situación de riesgo. Muy bien, la opinión de Martín Redrado, que se suma a la de otros economistas que ven incluso un 2019 pobre en recuperación económica, lejos del optimismo y del relato que empieza a plantear el gobierno en la búsqueda de la reelección de Mauricio Macri. Y el titular de la Unión Industrial Argentina, Eduardo Acevedo, que volvió a ser hoy muy crítico respecto a la política económica del gobierno, dijo: sucede algo increíble. Se muestra un país blindado y que no tiene problemas de deuda en el corto plazo, pero la suba del riesgo país está diciendo: no creo que la Argentina pueda pagar. Lo dice el titular de la UIA, ¿eh? Cuando dialogo con el gobierno me hablan de vaca muerta, el campo, pero cuando estoy con las empresas o las industrias, no se ve ese positivismo que tiene hoy el oficialismo. A mí me da la impresión de que es más voluntarismo que otra cosa. Es relato, habría que decirle a Eduardo Acevedo, que reaccionó tarde el titular de la Unión Industrial Argentina. Muy tarde ha reaccionado la Unión Industrial Argentina, que calladamente acompañó durante 2 años y medio las políticas de este gobierno que han ido en contra de la industria, con una producción industrial que cae mes a mes, que en el último mes se desplomó 6,5% y que ha tenido 107.000 empleos industriales perdidos, el mayor desempleo en la industria que se da en décadas. Desde el 2015 a esta fecha, 107.000 empleos perdidos. Un industricidio está marcando y se sigue perdiendo, lamentablemente. Hoy, fíjese lo que pasó con Paquetá, esta empresa de Chivilcoy, que cerró
600 empleados en la calle. 600 empleados en la calle en Chivilcoy. Gente, edad promedio, 30-35 años. En su juventud laboral ven cómo se les cierra una fuente laboral. Y hoy estuvimos dialogando en Mañana Silvestre con uno de los delegados de Paquetá, que hoy cerró sus puertas. Lorenzo Lezama, y de esta forma lo expresaba. Yo en el 2006 al 2008 llegó a tener casi más de 1.500 personas trabajando. La entrada de materia prima se fue reduciendo y bueno, fueron yendo retiros voluntarios anteriormente hasta que 600, y hoy el cierre total de la empresa por falta de pedido que había no le ha realizado, ¿no? O sea, abrir la importación, cuando un gobierno abre la importación, las primeras fábricas que caen son textiles y calzado. Sí. Son las fábricas más afectadas con el tema de abrir la importación. Mis compañeros que han conseguido y otros que no, porque relativamente para la ciudad es un golpe muy grande, y una empresa como esta, de esta magnitud, de 600 laburantes en la economía, lo que era dentro de la ciudad, se movilizaron. Ahora hay una empresa de 600 familias, regular que a la ciudad le volcaba alrededor de 13 millones de pesos todos los meses. Fíjese además lo que generan estas fábricas. Le daban a la ciudad 13 millones de pesos que la ciudad va a dejar de percibir. Es decir, también se va a ver opacada la ciudad en su propia prosperidad. Y el desempleo, los datos del INDEC de hoy, que vuelve a subir en la era Macri. ...9% el desempleo en el tercer trimestre. En el 2018 se sumaron 177.000 nuevos desocupados, lo que más duele, y un desempleo que, fíjese a nivel Argentina, lo que está marcando, ¿no? 13,2 en Santa Rosa, la más alta de la Argentina, la desocupación más alta. 11,8 en Mar del Plata, una ciudad que está con graves problemas económicos. 10,5 en el Gran Buenos Aires, 10,3 en Gran La Plata, 9,1 en Salta, 9,1 en Córdoba, 8,4 en Cava, 8,1 en Catamarca, 7,9 en Rawson, 7,9 en Rosario, 6,4 Gran Mendoza. Desempleo que ya en muchas provincias tiene los 2 dígitos y que, Fernando, esto está marcando que a fin de año la nueva medición va a estar dando un índice de desempleo arriba de los 2 dígitos, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, ya se esperaba para esta medición, ¿no? Un poquito más alto el desempleo. El presidente dijo que se acuesta y se despierta pensando en generar puestos de trabajo. Pudo haber dado una mano a esta fábrica de calzado que cerró simplemente administrando el comercio exterior. No tenía que hacer mucho, no tenía que darle subsidio que tan mala palabra le parece. Simplemente tenía que administrar el comercio exterior y hubiese evitado el cierre de una fábrica de estos 600 despidos. Mirando la lista de las ciudades con más desempleo, llama la atención lo de Rosario, 7,9%. Uno esperaba que en Rosario, donde no hay empleo público, el desempleo hubiese sido un poquito más alto. Ahí da la sensación de que las autoridades de la municipalidad y las autoridades de las provincias, sociales, exactamente. Lo hablamos cuando estuvo la intendenta Mónica Fein. Está haciendo, el otro día Miguel Lifchi lo dijo acá, están haciendo un esfuerzo superior en acompañamiento y asistiendo a muchas personas para que no se produzca un desborde social. Ahí está marcado también cómo el desastre de la política económica es de alguna forma amortiguado por la presencia del Estado, que el socialismo en eso mantiene su tradición de respeto al ser humano, de acompañamiento, de prevención y de articular políticas sociales tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia de Santa Fe, ¿no? Exactamente, eso es lo que se muestra, por ejemplo, Mar del Plata, donde evidentemente la municipalidad no ha realizado, la municipalidad de General Pueyrredón no ha realizado la misma acción, la desocupación era mucho más alta. Totalmente. Muy bien, vamos al móvil de Minuto 1, está ya el doctor Jorge Rizzo, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Cómo
¿Cómo va, Gustavo? Buenas noches. Bueno, estábamos saludando, muchas veces hemos hablado con usted de la preocupación de la justicia, ¿no? Que está en estado bastante deplorable en la Argentina, pero que hoy hemos tenido un oxígeno con la resolución de la Corte, no solamente con el fallo de los jubilados, sino con estas limitaciones que le han puesto al presidente de la Corte, ¿no? Que parece más ya un delegado del gobierno que presidente de la Corte, ¿no? Está muy divertido el tema en la Corte. Yo creo que el fallo de los jubilados es una bocanada de aire fresco para todos nuestros viejos. Se ha ratificado el fallo del año 2009 y los manda a la Corte a los miembros del Congreso a que hagan una nueva ley con un índice que no sea inconstitucional como este. Lamentablemente esto no es una norma, no se puede aplicar a todo el mundo, aunque debiera ser así, pero por lo menos a los que tienen los expedientes iniciados, a nuestros veteranos se les va a poder aplicar. En cuanto a las limitaciones, es realmente inusual lo que está pasando y es más que saludable, no es más que cumplir con el artículo 113 de la Constitución Nacional, tal cual dice la mayoría hoy en el voto de esta mañana. Pero pasan cosas raras. ¿Usted sabía, Gustavo, o Darío sabía que esto está confeccionado hace más de 15 días? ¿El voto? Están dando... Esta acordada está hecha hace más de 15 días. Hubo idas y venidas porque el presidente no la habría querido firmar. Se comenta en tribunales también que Elena Hayton la había firmado y después pidió que le saquen la firma de la acordada. Y para terminar, hoy... los tres jinetes del apocalipsis, Rosati, Lorenzetti y Maqueda, le exigieron a Rosenkrantz que se registre de una vez por todas la acordada. Rosenkrantz habría pedido que le den hasta las 12 del día para volver y con su disidencia y registrarla, cosa que finalmente no pasó porque Rosenkrantz no habría venido, por lo que... Los tres ministros le pidieron a la gente que se ocupa de este tema que proceda al registro de la acordada igual. Lo que provocó o habría provocado, ustedes son periodistas, pueden verificarlo, pueden averiguarlo, que se enojó mucho el presidente de la Corte y dijo que les prohibía a los empleados registrarla hasta que no estuviera también su disidencia para que también sea publicada, cosa que finalmente ocurrió. Se dio que aparentemente la acordada sale porque desde que el presidente Rosenkrantz está en su cargo, se empezaron a efectuar nombramientos de gente que estaría muy vinculado al gobierno. Se apareció Laitón, que era de la Procuración del Tesoro, Brasia, que venía de la FIP, y algunos más. Por eso los ministros pretendieron o decidieron ponerle el cascabel al gato. Hoy ustedes toman el voto del doctor Rosenkrantz, van a poder ver que quiere que el presidente tenga un voto especial. ¿Un voto especial? Y cada voto vale un voto especial. Lean el fallo, van a poder divertirse un rato. Un voto especial, no sabemos para qué, pretende que los nombramientos de los nuevos agentes o los contratados sean supervisados o el ok sea finalmente dado por el presidente del organismo. Antiguamente esto estaba delegado, pero bueno, se vuelve a la normalidad, lo que tiene que ser. La Constitución dice que la Corte Suprema de Justicia es un tribunal colegiado en donde cada voto vale uno, claro, y las decisiones se toman por mayoría. Yo creo que es más que saludable, porque no hay que pensar en Rosenkrantz, ni en Lorenzetti, ni en Rosati. Hay que pensar de aquí a 100 años, a 200, y este es el camino, claro, que se respete la institucionalidad. Además de eso, en el respeto a la institucionalidad, doctor, es una bocanada de aire a favor de la República y de la institucionalidad. Ahora, fíjese esto que usted está comentando, el fallo de la Corte... hoy no está registrado todavía en el Centro de Informaciones Judiciales. Sí. En el SIG. No está registrado, perdóneme, no está registrado todavía el fallo contra que no le aplica el 2x1 a los genocidas. Lo que ha pasado con el Centro de Información Judicial desde que no está mi amiga pero está censurando Burdín. información, no hay información, Rosenkrantz. No hay información, desde que no está mi amiga María Burdín, Darío lo sabe bien, sí, no hay información como había antes en el SIG. Hemos perdido la posibilidad, todo lo que hacemos prensa, de poder leer libremente un fallo y a la brevedad.
si no lo sacamos nosotros por Twitter o de alguna forma u otra, los fallos no están al alcance de cualquiera como estaban antes. Bueno, acá me dice Fernando que está subido. Sí, está, Está y con subido. un título muy llamativo, dice, Está subido, ¿eh? la Vamos a Corte rectificar. Suprema falla a favor de los jubilados, con lo cual deja al presidente de la Corte diciendo que falla en contra de los jubilados, ¿no? No, pero no está la acordada de hoy, Fernando. Estábamos Esa es la hablando de la información. acordada No está del la acordada recorte de de hoy. poder. Del Ah, recorte, el recorte de de poder, no, perdón. El Y recorte hasta- de poder. Claro, es un... A ver, hasta digamos, ayer tampoco estaba hay información sesgada. Exacto. Es decir, pareciera Hasta que... el viernes... No, digo, perdón, doctor. Hasta el perdón, viernes digo. no estaba publicado el fallo del 2x1. Claro. Bueno, ahí que digo, es pareciera que... un fallazo muy importante. Claro. Pareciera que los fallos que van en contra de Rosenkrantz no los publica Rosenkrantz. Bueno, el SIG depende del presidente de la Corte Suprema. Lo que pasa es que hasta si ahora había le va algo todo- malo antes, había que ir a reclamar. Le va todo mal hasta ahora a Rosenkrantz, Sí, Darío. con lo cual no va a publicar nada, porque está perdiendo todo, ¿no? A ver, tras se está cachetazo. dando un movimiento pendular en la Corte muy interesante. A ver, de entrada parecía que iba a haber una nueva mayoría en la Corte compuesta por Hayton, Rosati y el propio presidente de la Corte, ¿sí? De buenas a primeras, Rosati empieza a fallar de acuerdo a todo lo que ha escrito en su vida y a la actuación política, y vira y se coloca del otro lado y empieza a formar parte de los tres moqueteros, que les decimos nosotros, con Lorenzetti y con Juan Carlos Maqueda. Pero llamativamente, Elena Hayton también empieza a despegar, porque ya con el fallo que tiene que ver con los genocidas, votó con esta nueva mayoría. Y hoy en el fallo blanco de los jubilados vuelve a votar con la mayoría. Atentos, miren que, les insisto, también estaba de acuerdo con la acordada que limita los poderes del presidente, pero finalmente retiró la firma. A mí me parece que Elena Hayton, que de esto sabe y mucho porque fue nombrada en el año 74, en tiempo del general Juan Domingo Perón, me parece que empezó a oler sangre y empezó a cambiar de posición dentro de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, perdón, usted que anda por los pasillos de la Corte también, hoy circuló un rumor de que era tanta la calentura, la desazón de Rosenkrantz, que le había comentado a alguno que como está la cosa así, yo me voy. No alcanzó a decir si como presidente Y bueno, o de la Corte, ¿no? A ver, Rosenkrantz llegó pensando que iba a tener una mayoría de 3 miembros y hoy se encuentra 4-1. En contra. En contra. Bueno, pero ahí usted lo dijo. Yo creo que, por ejemplo, Digo, usted lo dijo ¿usted se recién. acuerda, Gustavo, cuando... ¿Ustedes se acuerdan cuando yo dije, cuando asumió Rosenkrantz, que era como el Orsay? Claro. ¿Qué es posición más influencia? Rosenkrantz hoy tiene la posición. Yo creo que sigue sin tener la influencia que necesita un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero a ver, no Intenta, asumió... como dé lugar tenerlo. Pero Claro. él no asumió un poco con la potestad impuesto, digamos, por los poderes mediático, político y judicial que hoy dominan la Argentina, y con la idea de acumular todo el poder y de ser funcional al gobierno, que asumió, me parece que A esa ver, idea. él llega pensando tener la misma influencia que tenía Lorenzetti sobre todo el Poder Judicial, ¿sí? Pero él no es Lorenzetti, Además, no perdón, es Petracci. doctor, Lorenzetti lo construyó durante años. Cuando llegó Lorenzetti los primeros días no era lo mismo que cuando se fue. Y él llegó. A ver, Darío, muchos no sabíamos quién era Lorenzetti de Claro, entrada. ahí está. Tuvimos que averiguar. Pero le tocó entrar en una corte donde los personajes que formaban parte de la corte no se comparan con los que están hoy también, ¿no es cierto? Claro. Hablamos de Zaffaroni, de Carmen Argibay, de Fait, de Petracchi. Pucha, era una corte de otro fuste, ¿no? Bueno, pero me da la impresión que recupera el poder de un autónomo que debe tener como poder del Estado, y no como comentaba acá Fernando Alonso, que le ha entrado con el apodo de paladino a Rosenkrantz, ¿no? Que le dicen hoy en los pasillos de la Corte. Sí, es un viejo apodo peronista porque parece que juega para uno pero juega para otro. Pero en definitiva lo importante y lo que a mí me llena de esperanza, y eso que yo soy un tipo que no creo en el Poder Judicial directamente hace muchos años, cada tanto me sorprenden como hoy, pero es que le han limado poderes al presidente de la Corte, más allá que sea Rosenkrantz, Lorenzetti, Rosati o el mago Cacarulo.
esto de cara a lo que se viene, que es el mundo de mis hijos, de los suyos y de nuestros nietos, es muy valioso, porque también va a habilitar que cuando vamos a contratar a una persona, varios estén mirando que no se nombren a los hijos y entrenados. Y le han puesto un límite a la injerencia del gobierno, ¿no? El gobierno que se quiere llevar puesto el Poder Judicial, que amenaza ahora a los jueces laboralistas nuevamente porque hicieron un fallo a favor de los laburantes de Telam, o la payasada anoche del ministro de Justicia Germán Garabano yendo cuando caían las sombras de la noche sobre el Palacio de Tribunales a visitar a la doctora Elena Hayton de Nolasco a ver si podían cambiarle el voto. Yo en eso creo que todos los gobiernos son bastante parecidos en cuanto que si todos quieren que la justicia sea independiente, mientras tanto son opositores. Cuando son oficialistas empiezan todos con la misma canción. Pero realmente lo que viene pasando con la justicia del trabajo es una vergüenza. Nosotros tenemos amparo por la RT que se iniciaron en marzo del año 2016. Ya ahora en marzo van a ser 2 años que iniciamos los amparos. Tenemos amparo por las listas negras, afortunadamente se paró ese tema. Y ahora cuando amenazan a los jueces laborales porque fallan contra el Estado, en este caso en el tema de Telam, de los compañeros de Telam, no me sorprende, pero los jueces en este caso sí van a contar con todo el apoyo, por lo menos nuestro. Porque cuando hacen las cosas bien, los apoyamos. Cuando las hacen mal, le damos con todo, no hay ninguna duda tampoco, ¿no? Para el primer trimestre del próximo año se espera el fallo de la Corte por el tema del DNU que permitió el blanqueo de funcionarios, de familiares de funcionarios. Da la sensación que de lo que tiene hoy en su mano la Corte es la causa que más puede complicar al gobierno, ¿no? Y porque hay muchos parientes metidos dentro del DNU blanqueado, ¿no? Va a estar complicado porque es de muy dudosa constitucionalidad el decreto de necesidad de urgencia. Por lo menos urgencia no había ninguna, más cuando había una ley, ¿no es cierto?, que justamente decía otra cosa. Pero bueno, ustedes saben que, como dijo Alberto Brito Lima hace muchos años, la Corte es la máscara del poder. Veremos cómo se desenvuelven los acontecimientos. Doctor, a propósito, le agrego un tema, impuesto a las ganancias. Sé que hubo una reunión hoy y no hubo acuerdo. ¿Está al tanto, ya que usted también es periodista? Díganos, porque hay una interna ahí acerca de cómo le van a descontar a los que entraron a partir de enero, qué cantidad va a ser, porque algunos ya pusieron el grito en el suelo, porque obviamente es mucho dinero si es de golpe. No solamente estoy al tanto, sino que sé que se está realizando una demanda en donde los jueces se van a presentar fuertemente por este tema ante los tribunales. Tenemos buena información nosotros en Cooperativa los sábados. Es una broma, ríanse. Esa demanda ha generado algunos problemas, inclusive se hablaba hoy de fuertes peleas dentro de la cúpula de mayor o de máxima importancia de la Asociación de Magistrados, de alguna apretada que habría llegado del gobierno, diciéndole a los jueces, si ustedes van por nosotros con este tema, nosotros vamos a decir quiénes son los jueces que negociaron para que solo se les cobre el impuesto a la ganancia a los nuevos jueces. Más allá de que yo creo que se desvió la atención, porque para mí el salario no es ganancia, si hablamos de altos ingresos podríamos conversar otra cosa. Este tema es realmente escandaloso porque solamente quedarían pagando el impuesto a la ganancia aquellos que sean jueces que provengan de la carrera, el ejercicio de la abogacía. Claro. Todo lo que provenga de la familia judicial quedarían afuera. Y realmente es inconstitucional, nulo, inaplicable, una vergüenza, porque es beneficiar a la corporación por encima del pobre trabajador abogado que se rompe la testa para poder dar un concurso, porque para ganar a los jueces que tienen algún tipo de ventaja siempre, o de quienes vienen de la familia judicial, tienen puntos extra por provenir de allí. Un tipo se mata y entra en diferencia de condición. Realmente es inequitativo, por lo menos. Doctor, y otro tema que le agrego, que lo hemos estado comentando esta semana y la pasada, también la Corte va a tener que definir la constitucionalidad hoy, hoy no, en las próximas semanas, el año que viene, del DNU de Macri que habilitó que, por ejemplo, su hermano blanqueara 600 millones de pesos y muchos integrantes de la empresa SOCMA, que mañana vamos a dar la lista. Se lo dije recién. Claro. Se lo dije recién. Se lo acabo de explicar, es lo que le dije previamente a cuando cambiamos el ángulo. Que de más que dudosa constitucionalidad, máxime cuando había una ley que decía otra cosa. Claro, la ley decía otra cosa, efectivamente, ¿no? Se me ocurren tres...
¿Y cuál era la urgencia aparte? La Corte se fija mucho en los DNU con el tema de la urgencia. ¿Había urgencia para eso? Yo creo que no había Se ninguna. ve que sí. Se me ocurren 3 momentos críticos de la relación del gobierno con la justicia. Cuando la Corte frenó el TOF 9, cuando quisieron inventar este tribunal exclusivo para juzgar a la expresidenta. Sí, sí. El voto que perdieron el Consejo de la Magistratura cuando la oposición en diputados le frenó una designación. Y ahora esta resolución, esta acordada de la Corte frenándole el poder a Rosenkrantz. Son como 3 hechos que han logrado minar lo que intentaba hacer el gobierno con la justicia, ¿no? Y solamente este año, pero usted recuerde que hace 15 días salió el fallo de que no es aplicable el 2x1, que me parece que es importantísimo también, porque el gobierno pretendía, con fuerte presión, en particular de un medio gráfico que siempre sale en apoyo de los genocidas. La Nación, doctor. Que el 2x1, sí, diga, exactamente, La Nación. La situación se dio vuelta y había un fallo Muiña que por el clamor popular, el 80 y pico % de la sociedad que estaba en contra, algunos que no jugamos y no fuimos a militarla, hicimos el video con los organismos de derechos humanos, se llenó la Plaza de Mayo, salió la gente a la calle y afortunadamente después de eso el Congreso rápidamente corrigió y sacó la ley interpretativa. Bueno, eso salió 4-1 porque para Rosenkrantz no es aplicable tampoco. Bueno, doctor, un gusto como siempre. Gracias por ayudarnos a reflexionar y a pensar esto que tomamos, tanto lo decimos usted como nosotros. Ojalá se dé un oxígeno institucional para la República. Gracias. Que tengan una feliz Navidad y un mejor año 2019 si no hablamos antes. Muy bien, Abrazo gracias. grandote. Gracias. Bueno, y para resumir, aprovechamos a la doctora Bárbara Zarorowski sobre este fallo de la Corte entonces contra el ANSES. Reiteramos, entonces, ¿quiénes son los que van a ser beneficiados, Bárbara? El alcance del fallo es para la gente que está hoy con un juicio contra ANSES. Son alrededor de 150.000 jubilados que tienen juicio y que están esperando su sentencia y que ANSES, en el momento que lleguen procesalmente a que ANSES les pague, ahora les van a pagar con el índice que viene aplicando la Corte hace 9 años. ¿Y quiénes pueden, a partir de este fallo, ir a la justicia y decir, mire, yo estaba en la misma condición? Hay que revisar con certeza la gente que se jubiló antes del 2016 tiene la posibilidad de ver cómo viene cobrando y si hay diferencias para con el fallo de índice mejorar su jubilación. Con anterior a agosto de 2016, digo que es con certeza porque se declaró la inconstitucionalidad de la resolución 56, que habla de gente que se jubiló antes de agosto del 2016. La gente que se jubiló después, hay que ver qué dice el Congreso y demás. La fecha que pone es cuando se aprueba la ley de reparación histórica, que fija el nuevo régimen. La Corte entiende que si el Congreso fijó un nuevo índice, puede ser legal. Para atrás no. Hay diferentes interpretaciones, por eso hay que leer más detenidamente la sentencia, es muy fresquito. Pero también lo que decía el doctor Rizzo, que los integrantes de la Corte le mandan al Poder legislativo que hagan una nueva ley. Exactamente. Una nueva ley para todo lo que es anterior a 2016. Exacto, incluso, bueno, no se sabe el alcance, digamos, lo que hace es derivar al Congreso el nuevo índice, hay que ver con qué... bueno, es un poco lo que pasó con Badaro. Claro. También, que se pidió al Congreso que establezca un índice. Bueno, vamos a ver. Gracias, Bárbara, como siempre. Contrario, un placer. Gracias. Pedro Brigger, ¿usted tiene alguna consulta? ¿Alguna consulta ya está en condiciones, decir que ya está en condiciones. Se la podría consultar perfectamente porque en Francia hay problemas similares con los jubilados, con lo que cobran, lo que van a cobrar, qué tipo de aumento van a tener. Por eso es parte de la protesta lo que pasa con los jubilados. Pero el gobierno del presidente Emmanuel Macron decidió, para decirlo en lenguaje académico, se acabó la joda, vamos a desalojar a todos los chalecos amarillos de todos los puntos de encuentro que tenían esas rotondas, como yo les decía, en todos los puntos que se pueda en Francia, los comenzaron a desalojar, en muchos se retiraron de manera pacífica, en otros tuvieron que venir con grúas para sacarlos. ¿Implica esto que la protesta va a finalizar? Probablemente no, pero la gente se queda sin un lugar de refugio porque habían armado chozas en las rotondas que les permitía estar juntos, calentarse. No se olviden que hace mucho frío
En Francia, el ministro del Interior dijo que algunas de las actitudes de los chalecos amarillos eran como la de los talibán en su momento. Bueno, palabras muy duras que está utilizando el ministro de Interior francés. Yo no creo que esto parece que se termine tan comunicó fácil. con Patricia Bullrich, el ministro del Interior francés, ¿no? Bueno, parece que tienen un lenguaje en común. Cuando se trata de reprimir, por lo general tiene un lenguaje común. Amnistía Internacional ha denunciado la represión que ha utilizado el gobierno, las fuerzas del orden o de seguridad, como se suele definir, a aquellos en la protesta en diferentes lugares del país. No puedo irme sin dejar de mencionar la reunión de UNASUR hoy, la cumbre de los presidentes, porque tiene que ver con lo que mencionaba antes también Fernando, el tema de cómo reforzar la economía. Bueno, hay que abrirse e integrarse a lo que dijo el presidente argentino, y críticas muy duras al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Habló de dictadura otra vez respecto de Venezuela, diferente a la postura que tomó el presidente de Bolivia, Evo Morales, que asistió al encuentro de Mercosur. Dijo, hay que unirse en vez de expulsar. Significativo que se habla de Venezuela, mientras en Colombia hoy en la mañana se descubrió una masacre de 6 personas y de eso por lo general no se dice ni una palabra. Parece que hay una obsesión que tienen algunos con Venezuela. Bueno, muy bien. Gracias, Pedro. Gracias, Bárbara, nuevamente. Vamos a la primera pausa. Enseguidita vamos a seguir con el tema de los jubilados. Va a estar el doctor Miguel Fernández Pastor, un luchador que ha venido denunciando muchas de las cosas que después se concretaron. Te vamos a seguir comentando más sobre las decisiones que tomó hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dan oxígeno a una justicia que viene realmente siendo muy castigada y avasallada por el poder político. Y enseguidita, por eso es muchas veces lo importante de un medio como C5N, que sigue presente, que sigue marcando diferencia de agenda a la que todos los días marca la cadena de la felicidad. ¿Por qué? Porque el viernes, aquí, el único medio que denunció el bochorno protagonizado por el embajador argentino ante el Reino Unido, ante Gran Bretaña, que reconoció, en un hecho inédito, vergonzoso, inédito para la diplomacia argentina, reconoció en un tuit la soberanía de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas. Esto, que lo descubrió la ex embajadora Alicia Castro, que le dimos mucha divulgación el viernes, ayer, hoy se constituyó en la Cámara de Diputados en un hecho unánime, a punto tal que hasta la propia Elisa Carrió pide la interpelación del canciller Faurier y la citación en el Congreso con carácter de urgente del embajador argentino ante Gran Bretaña. A esto el gobierno de Macri nada dijo del bochorno y de lo vergonzoso de su embajador, que ya debería haber renunciado por respeto a los caídos en Malvinas y a la Constitución Nacional, que pone justamente como un punto central el reclamo permanente de la República Argentina sobre las soberanías en las Islas Malvinas. De esto nos vamos a estar ocupando en la próxima hora.